estén muy bien. En nombre del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, les damos la bienvenida a esta actividad, que es la última actividad del ciclo de charlas de este segundo semestre. Está focalizada en el tema de la motivación en la formación de estudiantes de educación superior o en la formación universitaria. En esta última charla tendremos un cierre con broche de oro, con invitado a Francisco Leal, de la Universidad de Tarapacá. Francisco es psicólogo por la Universidad de Chile, es magíster en educación por la Universidad de Tarapacá, es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y es académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá en Iquique. Por decir solo algunas cosas, yo recalcaría que es una excelente persona, es un amigo a quien quiero mucho y admiro mucho también. Y por lo mismo estoy tremendamente agradecido de que tuviese la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Vamos hoy día con Francisco a abordar el tema específico de la teoría de la autodeterminación. Es una teoría dentro de muchas que hablan o tratan de explicar la motivación humana, y elegimos este tema como centro de apoyo a la docencia porque consideramos que es tremendamente importante que los profesores que formamos profesionales tengamos nociones al menos de los procesos motivacionales que están a la base de lo que nosotros queremos enseñar. Y no como una aproximación intuitiva o de sentido común, sino que como una aproximación mucho más basada, digamos, en teorías científicas y en evidencia respecto de lo que la motivación implica. Y por eso queríamos abordar tampoco de un tema tan profundo, ni mucho menos, pero eso es lo que le habíamos pedido a Francisco, que pudiéramos poner sobre la mesa el tema de la teoría de la autodeterminación en particular. Así que les agradezco mucho a ustedes por incorporarse, a quienes van a ver esta actividad de manera diferida, digamos, y en particular y en especial a Francisco. Francisco, te dejo la palabra y te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato estar entre amigos, efectivamente. Yo agradezco las palabras de Mauricio. Efectivamente veo aquí nombres que son familiares para mí, y todos ustedes saben los vínculos cercanos que tengo con la cuarta región, que hacen que sea para mí eh, difícil decir que no a cualquier invitación que venga de esa región, ¿no? Eh, Así es que yo con todo gusto me sumo a conversar con ustedes. Y digo conversar porque en realidad es lo que vengo a hacer. Quiero conversar, voy a darle un par de ideas, pero la idea es abrir la conversación. Y, como somos un espacio chiquitito acá, digamos, seguramente después otras personas van a ver esto, vamos a tener la posibilidad justamente de conversar, que es lo interesante. Bien, yo había preparado una pequeña presentación y voy a compartir pantalla para mostrárselas. Ahí están viendo ustedes la pantalla, ¿sí? Ok, bien. La invitación del CAD fue a hablar de teoría de la autodeterminación, ¿no? Teoría de la autodeterminación es una teoría de la motivación, pero es un poco más que teoría de la motivación. Y por otra parte, mi tema de investigación ha sido por mucho tiempo la motivación de los estudiantes en la situación de contexto escolar, de contexto educativo, ¿no? Y ambas nociones, ¿no? La teoría de la autodeterminación y la motivación como constructo más genérico, están muy entrecruzadas. Entonces fue una invitación a hablar de motivación y teoría de la autodeterminación. Y voy a dar algunas ideas sobre eso, como digo, para abrir la conversación. Lo primero que quiero decirles es que voy a usar un par de láminas que voy a aprovechar de otra conversación que tuve también con auditorio de la Universidad de La Serena y en general con auditorio de La Serena, porque fue una actividad a la cual me invitó la doctora Marilu Campos, ¿no? Junto con la Secretaría Ministerial de Educación de la Cuarta Región, a hablar con los profesores, ¿no? Y eso fue hace poco más de un año, en el contexto de una vuelta a la presencialidad que había sido bien compleja y en el cual lo que se reflexionaba era cómo recuperar de alguna manera esta, entre comillas, normalidad en la escuela.
Y uno de los temas era cómo recuperar la motivación de los estudiantes en esto. Entonces me invitaron a hablar sobre eso. Y entonces yo preparé esta conversación para esa ocasión con el título que ustedes ven en pantalla: Motivación, compromiso y bienestar, el sentido de la escuela como interrogación, porque lo que estamos trabajando en nuestra línea de investigación, en la que yo coordino acá en Iquique, en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, tiene que ver con eso, con esta trilogía de motivación, compromiso con la escuela, con el aprendizaje y el bienestar psicológico en los contextos educativos, ¿no? Y todo eso, a nuestro juicio, se engancha con una necesidad fundamental de recuperar el sentido de lo educativo en nuestras prácticas escolares. Entonces, de eso hablé en esa ocasión y voy a tomar la primera y la última lámina de esa conversación. Y después vamos a irnos de lleno a la teoría de la autodeterminación. La primera lámina partía así, ¿no? Tratando de situar cómo entendemos la motivación. Y motivación es una noción tremendamente polisémica. En psicología hay muchas formas de entender la motivación, hay muchas perspectivas para entender la motivación. Entonces tratamos de ver cómo podemos entenderla en su complejidad para luego situarnos en algunos de los puntos que nos interesa relevar. Lo primero que uno puede rastrear cuando busca sobre motivación en la historia de la psicología es que motivación se relaciona con aquellas razones de largo alcance, los motivos profundos, las razones profundas que nos llevan a seguir vivos y que nos llevan a hacer lo que hacemos en la vida, ¿no? Es decir, aquellas necesidades, aquellos impulsos, los valores, las expectativas, las preocupaciones, deseos, todas aquellas fuerzas que nos vienen desde dentro y que nos impulsan a progresar en la vida, a mantenernos vivos y a hacer cosas y a tener proyectos y a hacer lo que hacemos cotidianamente. Es decir, a levantarnos en la mañana y hacer todo lo que hacemos durante el día, ¿no? Porque se necesita energía para eso, energía que hay que movilizar, que hay que dirigir. Y entonces la primera eh, forma en que se entendía la motivación y que fue desde donde nace la preocupación, tiene que ver con entender esas razones de largo alcance. Pero eso es eh, por así decirlo de alguna manera, psicología de las profundidades, ¿no? Cuando estamos en la vida cotidiana nos encontramos con algo bastante más cercano que son los propósitos muy concretos que nosotros tenemos cada vez que hacemos algo, ¿no? Yo voy a trabajar porque necesito tener dinero para sobrevivir o para alimentar a mis hijos, ¿no? O tengo que estudiar porque tengo una prueba al día siguiente, ¿no? Quiero sacarme una buena nota porque quiero impresionar a mis padres, ¿no? O quiero que estén bien dispuestos conmigo porque quiero pedirles algo que para mí es importante, ¿no? Bueno, esas consideraciones como súper específicas con las cuales nos movemos día a día son lo que posteriormente surge como la teoría de metas, ¿no? Que hacen alusión a estos propósitos concretos, a las representaciones cognitivas de esos propósitos concretos que direccionan específicamente nuestro comportamiento hacia un fin concreto, puntual, ¿no? Hacia un estado deseado muy específico. Entonces tenemos los dos extremos, ¿no? Por una parte, aquellas razones profundas de largo alcance, los motivos, y en el otro extremo, las metas más específicas, ¿no? Más concretas, que son las que nos movilizan a cada momento. Y entre tanto, estas dos, ¿no? Está lo que en general entendemos por más o menos motivación, aquello que vemos cuando decimos que alguien está muy motivado o que está poco motivado, que es cuántos recursos personales, cuánto de lo que tiene disponible, de sus capacidades, de sus posibilidades, mueve en función de esa meta, en función de esos propósitos, ¿no? ¿Cuántos recursos moviliza? Es decir, cuánto interés le pone a alguna actividad, cuánto esfuerzo dedica para lograr un objetivo, cuánto persiste, cuánto tiempo, cuánta energía, qué habilidades despliega, ¿no? Todo ese conjunto de recursos que son movilizados en función de alguna meta, de conseguir un objetivo, es lo que nosotros habitualmente reconocemos como motivación, ¿no? En nuestra jerga cotidiana, ¿no? ¿Qué es la conducta motivada? Es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que en general, cuando estamos en contexto educativo, se tiende a entender por motivación. Cuando en la escuela hablamos de que un estudiante está motivado,
queremos decir, o los profesores quieren decir, que muestran interés, que hacen las actividades, que persisten, ¿no? En las actividades escolares, propiamente, en las actividades académicas. Entonces, tenemos tres eh, ámbitos o dimensiones, ¿no? O espacios en que podemos mirar la motivación. La conducta motivada, que es aquello que vemos, aquello que está disponible para todos a través de la observación, y es lo que habitualmente reconocemos como motivación en el contexto educativo. Están las metas, que pueden ser explícitas o no, digamos, ¿no? Pero que también podrían eventualmente estar al alcance. Si le preguntamos a un estudiante por qué está haciendo lo que está haciendo, probablemente nos va a decir el objetivo por lo que hace. Y las razones de largo alcance que están detrás, por ejemplo, detrás de ese tremendo esfuerzo que el estudiante hace por sacarse buenas notas, a lo mejor está su necesidad de ser aceptado por sus padres, ¿no? Que es una necesidad profunda, ¿no? Entonces, ahí tenemos el círculo completo, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de tres elementos, porque para entender cada uno de estos hay más de una teoría. Entonces estamos hablando de algo que es complejo y que ha sido abordado desde múltiples perspectivas. Ahora, en general, creo que podemos convenir en que motivación, cuando hablamos de motivación en psicología, podemos estarnos refiriendo a todo este amplia gama de sentidos para entenderlo, porque ninguno de ellos agota lo que entendemos por motivación. Son formas que de alguna manera se complementan, ¿no? No se excluyen necesariamente unas a otras, sino que permiten hacernos una visión más integrada, ¿no? Y ahí es donde aparece que a veces no tenemos mucha motivación por algo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Y es donde aparecen estas otras nociones que, si bien no están necesariamente relacionados con nuestra comprensión de lo que es la motivación, sí tienen que ver con la conducta motivada que observamos, que es lo que llamamos el compromiso o la voluntad, es decir, aquella capacidad de mantenernos en algo más allá de nuestros propios afectos, ¿no? Por una decisión, por un elemento regulador, por un elemento de control de nuestro propio comportamiento, ¿no? Eh, ¿Cómo es que la teoría de la autodeterminación encaja por aquí? Porque la teoría de la motivación, de alguna manera, encaja con la teoría de la autodeterminación. Bien, la teoría de la autodeterminación, partí diciendo, es una teoría en principio de la motivación. Y parte diciendo que los seres humanos tenemos tres necesidades que son re importantes, son como las necesidades más primigenias, las más necesarias, ¿no? Que son la necesidad de adaptación. Esto es como el concepto general, ¿no? De adaptarse, de desarrollarse y de integrar una imagen de sí mismo, una noción de sí mismo, ¿no? El sentido del sí mismo y la proyección del sí mismo. Y que eso se logra con tres necesidades que son fundamentales. La necesidad de autonomía, ¿no? Es decir, de tener algún grado de control sobre lo que pasa con la propia vida y con el entorno, ¿no? La capacidad de tomar decisiones con un sentido propio, personal. La segunda necesidad, la necesidad de competencia, es decir, de ser eficaces en la interacción con el medio, ¿no? De poder producir resultados en el sentido que queremos, ¿no? En el medio a través de nuestra acción. Y finalmente, la necesidad de relacionarnos con otras personas, de relacionarnos con nosotros mismos y de relacionarnos con el mundo en general, ¿no? Una necesidad de interactuar y relacionarnos de una manera integrada, fluida, ¿no? Estas tres necesidades básicas contribuyen a la integración del sí mismo, que es lo que va produciendo el desarrollo de una persona sana, ¿no? Y estas tres necesidades, en la teoría de la autodeterminación, corresponderían a estos impulsos básicos, a estas necesidades profundas que se ubican en el nivel de los motivos, de las razones de largo alcance, ¿no? Por ahí partimos con esto. Bien, esta es como la primera idea que yo conversaba en esa ocasión con los profesores y que quiero compartir con ustedes ahora. Esa conversación con los profesores, después de hacer a partir de esa primera lámina una serie de disquisiciones sobre lo que había pasado en las escuelas con la pandemia y cómo nos había cambiado la vida,
y algunos elementos de motivación desde las distintas perspectivas, terminábamos concluyendo que una cuestión central a la cual nos había enfrentado la pandemia era justamente recuperar esta capacidad de reencantarnos por la escuela y de reencantarnos no a esta forma de encantamiento cooptado, capturado, en la cual nos ha tenido la escuela por tanto tiempo, sino de recuperar las funciones esenciales de la escuela y por lo tanto recuperar el encantamiento mágico que tiene la escuela cuando la escuela o la educación en general, ¿no?, están enfocadas a sus fines esenciales. ¿Y cuáles son esos fines esenciales? Por una parte, acogerse unos a otros. Si la educación no nos ayuda a convivir entre nosotros y hacer mejor la vida entre nosotros, no sé de qué educación estamos hablando, ¿no? El primer fin de la educación es hacer que nos integremos de mejor manera, ¿no?, a este mundo social. De hecho, la función original de la educación es transmitir cultura, un modo de integrarse a la interacción humana. Muy cercano a eso está la necesidad de comprender el mundo, ¿no?, de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y finalmente la necesidad o la función educativa de ayudar a proyectarse significativa y creativamente en el desarrollo de la persona individual, de la persona en la comunidad, de la persona en esta integración con el mundo, ¿no? Esos resumen las funciones más relevantes de la escuela y en ellas podemos poner funciones más específicas que pueden dar lugar a currículum, si ustedes quieren. Pero si uno mira para qué hace falta la escuela, uno podría decir que aquí está como lo más esencial. A lo mejor hay otras opiniones, podemos conversarlo después, pero yo en esa ocasión resaltaba estas tres que veíamos en el transcurso anterior, han sido destacadas por distintos pensadores e investigadores a lo largo del desarrollo de qué se entiende por educación. Y si ustedes se dan cuenta, estas tres grandes funciones de alguna manera se acercan a las tres necesidades básicas, ¿no? Es decir, acogerse unos a otros tiene que ver con la relación, ¿no?, con la necesidad de relacionarse. Comprender el mundo tiene que ver con la necesidad de sentirse competente. Y proyectarse significativa y creativamente tiene que ver con la autonomía y el sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, el sentido educativo engancha muy bien con estas tres necesidades que la teoría de la autodeterminación identifica como las necesidades básicas de los seres humanos. Eh, por otra parte, estas tres necesidades básicas que posiciona la teoría de la autodeterminación como la base del desarrollo de las personas, de los seres humanos, son la base para construir bienestar psicológico. El bienestar psicológico se construye en la medida en que hay satisfacción de estas necesidades básicas y entonces la persona puede proyectarse más allá de satisfacer esto porque tiene un nivel de satisfacción y de seguridad, ¿no?, que le permite explorar sus posibilidades más allá de las necesidades básicas. Y eso abre la posibilidad de motivarse por otras cosas, de comprometerse y de explorar sus propias capacidades, posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Y bueno, esto ya era más específico de lo que queríamos conversar en esa ocasión. Eso puede traducirse puede ser recogido en el currículum, en modelos instruccionales, y eso le otorga un rol fundamental a los docentes, ¿no?, que si queremos resituar la educación en esta perspectiva, tenemos que eh, recuperar este rol de maestros, ¿no?, de profesionales autónomos, de los docentes, de los profesores que ya no son meros instructores, no son meros desplegadores de un currículum que está predefinido, sino que se fundamentan, ¿no?, en las decisiones que toman muy situados, contextualizados y están orientados fundamentalmente por la interacción que tienen con sus estudiantes, ¿no? Bien, hasta allí estas dos láminas que sirven para situar cómo la teoría de la autodeterminación eh,
la enganchamos nosotros con la motivación desde la perspectiva que nosotros estamos trabajando en la línea que yo estoy llevando adelante en el Centro de Inclusiva, ¿no? Eh, Hay varias otras formas en que podemos engancharlas, pero es la forma en que sirve de sustento a lo que estamos haciendo en nuestro. Y entonces vamos ahora a, como nos pidió Mauricio, a hablar de esta teoría de la autodeterminación, hacer un breve repaso de qué implica la teoría de la autodeterminación. Lo primero que hay que decir es que la teoría de la autodeterminación no surge en el aire, ¿no? Parte de un supuesto básico, ¿no? Es una teoría que podríamos situar como una teoría psicológica humanista, si ustedes quieren, en esta división tan arbitraria que hemos hecho de las psicologías, ¿no? Dentro de la tercera fuerza, ¿no? De las psicologías humanistas, aunque no hay por qué ponerla allí, pero es porque parte de una metateoría, que es un supuesto básico, de que los seres humanos eh, nos desarrollamos porque eh, tenemos una tendencia básica hacia integrar nuestro desarrollo de manera progresivamente mayores, ¿no? Que hay una fuerza que nos impulsa a desarrollarnos y que nos impulsa en un sentido que favorece nuestra adaptación. Es decir, hay una perspectiva organísmica del desarrollo humano que está en la base, es un supuesto de base. Y sobre eso los teóricos de la teoría de la autodeterminación, fundamentalmente Deci Ryan y varios otros que han trabajado después en el grupo, pero ellos son los que han sentado las bases, llaman mini teorías, ¿no? Yo no sé si cada una es una mini teoría, si alcanza como para eso, pero a ellos les gusta llamarlas así. Yo diría que son como nociones que han desarrollado y que se han preocupado de darle soporte empírico. No, esto no son antojadizas, sino que hay soporte empírico. Pero yo diría que son tres fundamentales y hay otras que son complementarias. Las tres ideas fundamentales que ellos postulan son primero la que ya les he señalado, es decir, de que hay ciertas necesidades que son básicas, sin cuya satisfacción el desarrollo humano se ve alterado, ¿no? Y lleva a que eh, deba concentrarse en la satisfacción de estas necesidades y no se produce un desarrollo sano, así decirlo, ¿no? Y esas tres necesidades psicológicas básicas son, como ya dije, la autonomía, la competencia y la relación. Esa es la primera teoría. Hay bastante soporte de que son identificables como necesidades específicas y de que cuando hay dificultades con estas necesidades, se asocia con menor bienestar psicológico y, o eventualmente incluso con aparición de algún tipo de trastorno, ¿no? O de mala adaptación. Esa es la primera mini teoría, como llaman, ¿no? La segunda habla de la motivación intrínseca, que ellos llaman la mini teoría de la evaluación cognitiva, pero que en general es más popularmente conocida con la noción de motivación intrínseca, que es de uso común y no siempre se la entiende correctamente del modo que es conceptualizada en esta teoría, ¿no? Eh, lo que dice la teoría de la autodeterminación, lo que dicen de Ryan, es que si las necesidades psicológicas básicas están suficientemente satisfechas, el organismo despliega su actividad y encuentra algunas actividades que son satisfactorias por sí mismas, ¿no? Como por ejemplo el niño cuando explora. Los niños pequeños exploran, aunque no haya ningún motivo para explorar. Exploran, ¿no? Porque explorar y encontrar cosas o encontrar que algo es nuevo les produce satisfacción por el solo hecho de hacerlo. O a veces un niño repite algo, ¿no? Hace una acción y la repite, ¿no? Y no hay ninguna razón para hacerlo, pero eso le produce satisfacción, ¿no? Esta aparición de este tipo de comportamientos que se sostienen solo por el placer o la satisfacción, el agrado que produce la realización misma de la acción, es lo que en esta teoría es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, entonces, es aquella motivación
que está detrás de las actividades que hacemos sin que haya una razón particular para hacerlo, solo porque ejercitar esa acción nos produce algún tipo de gratificación, algún tipo de satisfacción. Lo intrínseco de esta motivación no tiene que ver con que sea interno necesariamente, ¿no? Es interna, pero no tiene que ver con que sea interno la persona. Lo intrínseco quiere decir que está contenido en la misma realización de la actividad, es intrínseco a la actividad. Y ahí hay una confusión que suele ocurrir. Cuando hablamos de motivación intrínseca en contexto educativo, muchas veces se entiende lo intrínseco como interno, solo interno. No, la motivación intrínseca en el sentido estricto de la teoría de la autodeterminación apunta a que la satisfacción se obtiene simplemente por el ejercicio de la actividad, ¿no? De aquella actividad que se está realizando. Bueno, pero no solo hacemos esas actividades, a veces hacemos muchas otras actividades que no producen o no tienen ese mismo grado de satisfacción en la persona, ¿no? Sino que las hacemos porque hay otros resultados, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser que obtengamos otra cosa que queremos, o puede ser que nos garanticen afecto de otra persona. Es decir, hay cosas que hacemos porque nos producen de algún modo algún tipo de eh, recompensa, retribución, o producen algún resultado que nosotros buscamos. Aunque la actividad en sí misma no nos sea muy agradable, el resultado que obtenemos nosotros lo queremos, buscamos el resultado, ¿no? Y eso es la motivación intrínseca, ¿no? Es decir, aquella motivación que está relacionada no con la actividad misma, sino con elementos distintos de la propia actividad, que pueden ser el resultado de la misma actividad o consecuencias derivadas del resultado de esa actividad, ¿no? Y eso lleva a que tengamos las tres grandes ideas. Esas son las tres ideas principales de la teoría de la autonomía. Y ahí se empiezan a agregar otras ideas que van complementando. La primera de estas ideas, que a mi juicio son más bien complementarias, tiene que ver con que eh, las personas podemos orientar nuestra actividad más bien hacia acciones que tienen que ver con nuestra motivación más intrínseca, con aquellas que nos producen mayor eh, placer propiamente por la realización de la actividad, o irnos alejando de ellas para ir yéndonos cada vez más hacia el exterior, ¿no? Hasta el extremo en que podemos tener un control absolutamente externo de nuestro comportamiento, de nuestra motivación, ¿no? Y allí ellos distinguen tres como grandes puntos en este continuo, ¿no? Aquella orientación motivacional orientada propiamente por razones internas de la propia persona, a un punto intermedio o más alejado, que tiene que ver con el control de las recompensas externas o de las consecuencias externas, sean producto de la propia actividad o sean producto de las relaciones interpersonales que rodean esa actividad, y un punto en el cual la motivación no tiene que ver necesariamente con este continuo, sino que está fuera de nuestro continuo motivacional, y en realidad allí no ejercemos un control sobre nuestra motivación. No hay una propiamente motivación, y por lo tanto podemos eh, eh, actuar de manera impersonal, o lo que desde la perspectiva más educativa se habla de, entre comillas, desmotivación o amotivación. Una quinta idea, eh, que es la segunda que se agrega a las tres principales, es que eh, las metas que nosotros podemos buscar en este esquema que les mostré en la lámina anterior, ¿no? Pueden pueden facilitar más o menos la satisfacción de las necesidades básicas. Y en la medida en que están más cerca de satisfacer las necesidades básicas, las metas que buscamos tienden más bien a satisfacer las necesidades básicas, entonces habilitan de mayor manera las posibilidades de bienestar psicológico, ¿no?
en la medida en que las metas que buscamos por esta interacción que generamos con el entorno, porque la motivación resulta de la interacción con el entorno, ¿no? Siempre estamos hablando de que hacemos algo, y eso algo lo hacemos en relación con el entorno. Entonces, la motivación no ocurre en el aire, ocurre en esta interacción con el entorno, y por eso este locus más interno, más externo, ¿no? Esta mayor autonomía, este mayor control, y también estas metas que pueden estar más cerca de la satisfacción de las necesidades básicas, o más bien centradas en obtener otros eh, recompensas, otras metas que no necesariamente tienden a satisfacer las necesidades básicas, sino que han sido generadas en esta interacción con el contexto. Y finalmente está la idea de que las relaciones interpersonales pueden también actuar en el sentido de promover la satisfacción de las necesidades básicas y por lo tanto el bienestar, o pueden interferir, ¿no?, con la satisfacción de estas relaciones interpersonales, de estas necesidades básicas, ¿no? Estas tres últimas, que son las complementarias, no tienen que ver con cómo se entiende la motivación, sino cómo la interacción con el entorno va moldeando la motivación. Por eso yo las considero más bien ideas complementarias, ¿no?, a la idea central. Este conjunto de ideas es el conjunto base de la teoría de la autodeterminación, ¿no? Que, como ya mostré en la lámina anterior, a nuestro juicio complementa una visión de motivación más amplia. Cuando uno mira estas distintas mini teorías, uno puede ir situando cada una de estas teorías o mini teorías en la lámina anterior, ¿no? Entonces va imbricándose. A partir de eso, de una mirada desde estas 6 perspectivas, ¿no?, Deci y Ryan proponen lo que llamaron el continuo de la autodeterminación, ¿no?, que es una noción bien interesante porque sirve para mirar la práctica pedagógica, ¿no? Y la idea fundamental detrás del continuo de la autodeterminación es que lo importante en la motivación no es tanto la cantidad, lo importante en la motivación es la calidad de la motivación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de motivación que se genera, ¿no? Porque el tipo de motivación es lo que determina finalmente el modo en que las personas van a desarrollar su conducta motivada, ¿no? Y entonces el continuo de la autodeterminación se mueve entre dos extremos, uno que está completamente ajeno al sí mismo de la propia persona, al modo en que la propia persona se autodefine, se autopercibe, o puede estar completamente centrado, ¿no?, en la propia persona, ¿no?, en el sí mismo de la persona, en lo que la persona percibe y autodefine de sí, ¿no? Y dependiendo de cómo nos movamos en ese continuo, hay distintos, o se abren distintas calidades o tipos de motivación. No calidad en un sentido de bueno o malo, ¿no?, sino de distinto tipo, y con efectos distintos en el bienestar psicológico de la persona. Entonces, cuando estamos en el extremo más ajeno al sí mismo, desde el punto de vista de la regulación de la conducta, hay un mínimo de regulación, o una conducta no regulada, porque está fuera del campo de interés, del campo de acción de la persona, ¿no?, del campo de acción de la conducta motivada de la persona. Por lo tanto, el control es impersonal o no es controlado, y eso lo reconocen ellos como una amotivación o eventualmente desmotivación, ¿no? Cuando no hay un interés comprometido, la persona no se compromete en esa. Si nos acercamos un poquito al sí mismo, eh, pero estamos más cerca del polo ajeno, ¿no?, la regulación de la conducta va a ser más bien externa. Vamos a necesitar consecuencias, ¿no?, concretas, ¿no?, es decir, obtener algunas metas que no tienen que ver con nosotros, pero que nos interesan de alguna manera, y el control de la motivación es externo, ¿no? En este espacio es donde juega, por ejemplo, el reforzamiento, ¿no? Cuando un chico o una chica no está motivada en las tareas, pero le decimos, mira, pero si haces la tarea, eh, te vamos a regalar una entrada al cine, a lo mejor hace la tarea, ¿no? Ahí hay una regulación externa
que es una motivación extrínseca, no tiene nada que ver con hacer la tarea, no está motivado por hacer la tarea, está motivado por obtener esta consecuencia externa a la tarea y externa a sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay motivación extrínseca. Acercándonos un pasito más hacia el sí mismo, están estas mismas consecuencias externas o estas mismas reglas, ¿no? Este ordenamiento del mundo desde afuera, pero que la persona de alguna manera internaliza, ¿no? Es como desde una perspectiva más dinámica, diría, se introyecta el padre, ¿no? Se introyectan las normas, y yo entiendo que hay normas o que hay regulaciones y que yo tengo que moverme de acuerdo a esas normas. Entonces ya no necesariamente necesito el control externo, porque el control externo ya lo incorporé en mis posibilidades, ¿sí? Eh, Cuando estamos en ese punto, estamos en un control cuasi interno, porque hemos internalizado, hemos introyectado lo que son normas externas, ¿no? Y seguimos en el campo de la motivación extrínseca, porque no tiene nada que ver con la actividad. El paso siguiente es cuando este conjunto de metas y de normas y de regulaciones o de consecuencias eh, que mueven nuestra conducta se acercan a lo que nosotros eh, entendemos de nosotros mismos, nos apropiamos propiamente, ya no es solo una introyección, no lo hacemos porque la norma lo dice, sino porque nosotros nos convencemos de que la norma es buena, de que es bueno hacer la tarea, de que no, me convenzo de eso y eso lo integro a mi modo de entenderme a mí mismo, estoy entrando en el terreno de la motivación interna. El control de la motivación ya pasa a estar más ligado a lo que yo entiendo de lo que yo soy, ¿no? Está más integrado a mí mismo, ¿no? Aunque sigue siendo motivación extrínseca, porque allí el énfasis no está en la actividad misma, sino en las consecuencias o en la regla o en la norma. El paso siguiente hacia el sí mismo es cuando eh, las razones, sean normas, sean consecuencias, sea la forma de verme a mí mismo, tiene que ver con mi proyección personal. De alguna manera ya está integrada a lo que es mi proyecto de vida, a lo que yo quiero, a lo que yo percibo de mí mismo. Ya lo hago parte de mí mismo. Eso evidentemente es una motivación controlada internamente, aun cuando, fíjense, en este espacio de acá abajo, sigue siendo un tipo de motivación, desde el punto de vista de la teoría de la autodeterminación, extrínseca a la tarea. Entonces no es, en teoría de la autodeterminación, todavía motivación intrínseca, ¿no? Pero sí es motivación interna. Y finalmente, en el último paso, en el paso más cercano a sí mismo, es que no es solo que esté integrado a mi percepción de mí mismo, sino que la propia actividad me resulta atractiva. Y ya no necesito valorarla por la integración a mí sí mismo, ni porque me dé alguna consecuencia, nada de eso. Solo la hago porque disfruto la actividad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cosas que a uno hace solo porque le gusta hacerlo, bailar, ¿no? Muchas personas les gusta bailar y bailan por bailar, no bailan por presentarse, no bailan por ganarse una nota, no bailan por parecer espectaculares, bailan porque les gusta bailar, ¿no? Cuando estamos hablando de ese tipo de motivación, que tiene que ver con cómo la persona se entiende a sí misma y en que la actividad es además por sí misma grata para la persona, estamos hablando de la motivación, ¿no? Y fíjense cómo esto es lo interesante, ¿no? Cómo aquí se conjugan las cosas, porque ¿qué tipo de motivación podríamos buscar en la escuela? ¿Podríamos pretender que todos los estudiantes tengan motivación intrínseca por todas las actividades escolares? Cuando hablamos de que la motivación intrínseca es la meta para promover el aprendizaje, bueno, si el estudiante le encanta aprender y le encanta estudiar, a lo mejor sí, pero la mayoría de los estudiantes no es así, ¿no? No se perciben a sí mismos de esa manera, pero sí podemos apuntar a una motivación controlada internamente, ¿no? Y no externamente, aun cuando sea una motivación extrínseca en la tarea, ¿no? Y ya en términos de la forma de regular, podríamos aspirar al menos a una eh, regulación identificada, en la cual el estudiante de alguna manera
incorpore en su forma de valorar las actividades escolares el considerarlas como buenas, ¿no? El considerar como que tienen alguna utilidad. Bien, este es el cuadrito que ellos presentan en un artículo en los que despegan por primera vez sistemáticamente su teoría desde el año 2000, es bastante antiguo, pero lo siguen manejando de la manera muy parecida a esto en todas sus publicaciones posteriores, ¿no? Es un heurístico muy interesante. Y bueno, cómo eso eventualmente se traduce en nuestra práctica. Creo que ya hablé demasiado, ¿viste? Yo te dije que tenía pocas laminitas, Mauricio, pero siempre da mucho para hablar. Bien, en educación superior estamos hablando de un contexto educativo que es bien particular, porque se acerca más a lo instruccional que a lo formativo, aunque evidentemente tiene un componente formativo importante. En educación superior el énfasis está en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de habilidades específicas, en el aprendizaje de conocimientos específicos, ¿no? Entonces, hay ahí que ver cómo esta teoría nos sirve para sacar algunas conclusiones. Bueno, y entonces tengo aquí dos columnas. En la columna de la izquierda, aquellas que se desprenden directamente de las nociones centrales de la teoría de la autodeterminación, y en la columna de la derecha, aquellas que se desprenden más bien de las otras mini teorías o de otras teorías que se pueden vincular con esas mini, ¿no? Entonces, la primera conclusión importante que podemos sacar para el contexto instruccional en educación superior es que el clima, el ambiente en que se produzca la situación de enseñanza-aprendizaje es fundamental, ¿no? La seguridad y la emocionalidad positiva que permita la aparición y el despliegue de las necesidades básicas y de la satisfacción de estas necesidades básicas necesitan un ambiente mínimamente seguro, ¿no? Y con una emocionalidad mínimamente positiva. De lo cual uno podría cuestionar algunas prácticas que son más o menos habituales en la educación superior, como poner el énfasis en el resultado final desde el principio de la asignatura, ¿no? Es una cuestión bastante ansiógena, ¿no? Y eso tiende a minar la seguridad y tiende a poner una emocionalidad ya diferente, ya más bien angustiosa, más bien temerosa, ¿no? Eso por una parte. Otra noción o tip que se puede desprender es que de alguna manera lo que se haga en este contexto instruccional debe ser perceptible como ligado a la identidad profesional, ¿no? Porque hay que tener alguna forma que nos permita integrar aquello que estamos desplegando en la situación de enseñanza-aprendizaje con aquella imagen que los estudiantes están formando de lo que quieren ser, o de lo que aspiran a ser, o de lo que van a ser, ¿no? Aunque no sea lo que aspiran a ser, pero es lo que se están formando. Entonces, de alguna manera, hay que ver cómo lo que se hace en cada asignatura, en cada situación de clase, de alguna manera es perceptiblemente relacionado con aquello que vemos como las demandas en el campo profesional. Y, por supuesto, la importancia de brindar oportunidades de ejercicio para satisfacer necesidades básicas en el desarrollo del proceso instruccional en la sala de clase, ¿no? Por ejemplo, la forma en que se organizan las actividades, la organización curricular, las decisiones formativas, el tema de la autoevaluación que apuntan a una mayor autonomía del estudiante, ¿no? No es lo mismo organizar curricularmente, ¿no? Una clase con una exposición, una guía absolutamente predeterminada, que organizar ese mismo contenido de una manera tal que los estudiantes puedan ir tomando algunas decisiones en el transcurso del desarrollo de la actividad, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la autoevaluación es un elemento importante en el ejercicio de la autonomía. En términos de la competencia, de brindar oportunidades para satisfacer la necesidad de competencia, el tema de la progresión de los contenidos y de las exigencias es tremendamente importante, ¿no? Es decir, cómo programamos nuestra actividad formativa de tal manera que vayamos promoviendo más bien pequeños logros que fracasos, ¿sí? No esperemos tener un gran cúmulo, por ejemplo, de materia para hacer una evaluación.
¿no? Mientras más materia acumulada tenemos, más posibilidades hay de que se fracase en algún elemento de la materia. O sea, cosas sencillas como esa, pero que van dando pie para favorecer el sentido de competencia, el dar los soportes o los recursos oportunos, el brindar el material oportunamente y, sobre todo, la evaluación formativa, es decir, aquella evaluación que no conduce a una nota, a una calificación necesariamente, sino que más bien proporciona retroalimentación respecto a la calidad del trabajo realizado por el estudiante. Y finalmente, en términos de la posibilidad de satisfacer la relación, elementos como el trabajo colaborativo, el favorecer trabajo en grupo, pero estructurado, de tal manera que no quede librado a la forma en que los estudiantes mejor se organicen, porque sabemos que muchas veces eso termina en que trabajan un par, digamos, que se llevan todo el trabajo y otros no trabajan. La posibilidad de relacionarse tiene que estar dada en la posibilidad de aportar en un trabajo colectivo. Posibilidades de establecer una relación lo más personal posible con los estudiantes, cosa que no es fácil en educación superior, lo tengo muy claro, yo hago clases en educación superior y no es fácil mantener una relación personal con un contacto tan breve como el que se tiene a veces, que se los ve en una clase y ya no se los vuelve a ver hasta otra semana más, digamos, ¿no? Eh, pero sí hay algo en que sí podemos influir bastante y es en el trato equitativo, ¿no? Cuando hemos estudiado el clima motivacional de clase desde la perspectiva de la teoría de orientación a meta, el trato equitativo de los profesores es uno de los elementos motivacionales más importantes, ¿no? Cuando los estudiantes ven que los profesores no tratan equitativamente a los estudiantes, se desaniman, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy concreto. Esto es de la teoría de orientación a meta. Y desde otras teorías, ¿no? Que se vinculan con estas mini teorías de la teoría de autodeterminación, desde la teoría de orientación a meta, yo diría que la cuestión más importante que aparece siempre, aparte del trato equitativo y de la relación interpersonal, es el recibir de los profesores mensajes con orientación al aprendizaje, más que mensajes orientados al rendimiento, ¿no? Eh, no decirles a cada rato, oye, mira, si no estudias te va a ir mal, ¿no? Eso mismo se le puede decir, mira, si no aprendes bien esto, te va a hacer falta para aprender después esto otro, ¿no? Ahí cambiamos el mismo mensaje, pero estamos diciéndolo en uno de manera centrada en el rendimiento y de otra de una forma centrada más bien en el aprendizaje, ¿no? Ese es un elemento importante. Desde la teoría de expectativa-valor de la motivación, los mensajes de autoeficacia y de control interno, ¿no? Es decir, reforzarle cada vez que podamos al estudiante de que lo que él aprenda depende fundamentalmente de lo que él haga, ¿no? Y que está en sus manos el poner la disposición para aprender y el hacer las cosas para aprender mejor. Y en ese sentido, podemos ayudarles mucho con el último punto que está, entregándoles elementos de autorregulación, ¿no? En la medida en que podamos mostrarles formas para regular su aprendizaje, estaremos ayudando a su motivación. Otro elemento de la teoría expectativa-valor es la claridad en el valor de las tareas. Los estudiantes tienen que saber para qué sirve la tarea que se les está dando, qué es lo que van a aprender con eso, para qué les va a servir, ¿no? Y en el mismo sentido, facilitar la comprensión de los objetivos, ¿no? Y el sentido que esa tarea tiene en su formación global. El uso de refuerzos o recompensas, que ha sido tan discutido y tan vilipendiado, ya vimos que en este continuo de autodeterminación no es que estén excluidos, hay un espacio en que son necesarios. El tema es cómo se usan y cuándo se usan, ¿no? Claramente, el uso de refuerzos o recompensas puede ser un elemento necesario y positivo cuando no hay motivación intrínseca. Cuando hay motivación intrínseca, usar recompensas o refuerzos disminuye la motivación. Eso está demostrado empíricamente, ¿no? Pero cuando no hay motivación intrínseca o cuando el control es más bien externo, el uso de refuerzos puede ser conveniente, ¿no? Y el modo de los refuerzos es mejor cuando el refuerzo tiene valor informativo más que controlador, cuando el refuerzo tiene que ver con indicarle a la persona lo que puede hacer o si lo hizo bien o no lo hizo bien, más que con controlar el comportamiento de la persona, con esta idea de condicionar, ¿no? que viene del conductismo clásico. Y un último elemento que se relaciona con los anteriores, que es discutir las creencias epistémicas, es decir,
por ejemplo, cómo creen los estudiantes que se produce el aprendizaje o de qué creen que depende, ¿no? Es decir, todavía es muy cierto que muchas personas creen que el aprendizaje depende fundamentalmente de la capacidad instalada genéticamente en las personas y que si yo no tengo habilidad para algo, va a ser inútil que me esfuerce, ¿no? Ese tipo de ideas es necesario problematizarlas y mostrar cómo, a pesar de que uno no sea particularmente hábil para algo, si es suficientemente sistemático, siempre puede avanzar en ese proceso, ¿no? Bien, cierro con eso porque creo que hablé más de lo que yo esperaba. Bien, ahí hay un par de referencias. Uno es un link a la página del grupo de teoría de la autodeterminación, donde tiene una cantidad impresionante de recursos, todas sus publicaciones de partida. Y el otro es un artículo que escribimos con Alonso Tapia, que tiene que ver con entender la conducta motivada en la escuela desde la perspectiva de orientación a meta. Pero ahí hacemos una revisión de cómo se relaciona con distintas otras teorías. Entonces, eh, bueno, la exposición que acabo de hacer de alguna manera está basada en ese capítulo. Ok, Mauricio, dejo de compartir. Genial, Francisco, muchas gracias. Me pasa que cuando me atrapa un tema, me, me explota la mente, tengo un pensamiento muy divergente y tengo la cabeza llena de derivadas. Eh, y no digamos, me cuesta agarrar un hilo, digamos, por donde tomar la conversación. Pero una de las cosas que a mí me atrae un poco desde el rol de psicólogo, por una parte que investigo en emociones y por otro como profesor, digamos, es esta dualidad que tiene la teoría de la autodeterminación, que por una parte nos está diciendo que si las necesidades psicológicas básicas no son adecuadamente satisfechas, las personas decaen en su bienestar y eventualmente pueden incluso desarrollar problemas de salud, digamos, ¿no? O trastornos. Eh, y que también la teoría dice que los contextos o los ambientes son claves para poder desplegar esta capacidad de las personas, digamos, y es lo que de alguna manera podemos manejar, ¿cierto? Y que hay ambientes que son mucho más facilitadores y otros ambientes que son bastante más entorpecedores. Entonces, por ejemplo, me preguntaba, bueno, eso es una cosa, y por otro lado, a los invitados que hemos tenido previamente, y en la propia experiencia, un poco queda claro, esto es sesgado porque son experiencias un poco personales, digamos, y de alguna manera no están sometidas a alguna revisión más sistemática o un contraste más empírico, pero en general pareciera que los profesores universitarios eh, no nos preocupamos mucho de cómo motivamos a nuestros estudiantes, o creemos que con contar una anécdota o un chiste o algo divertido estamos cumpliendo con motivar, digamos. Eh, no tenemos mucha claridad de cómo nuestro comportamiento cotidiano en clase afecta positivo o negativamente a la motivación de los estudiantes. Eh, o actuamos como conversábamos al comienzo, a veces con una noción muy de sentido común de lo que es la motivación. Eh, entonces, no es un tema. De hecho, por ejemplo, hace un poco tiempo atrás discutía con una profesora de que los alumnos actuales, decía ella, son poco resilientes, y por eso es que los profesores teníamos que ser duros y de alguna manera muy severos para que ellos pudieran desarrollar esa resiliencia, ¿no? Pudieran de alguna manera fortalecerse, ¿no? Que si nosotros los tratábamos de manera muy cariñosa o muy blanda, esto es una crítica a mi persona, digamos, de cierta forma, ¿no? Entonces estábamos haciendo mal. Y también eso a mí bueno, hay veces que no vale la pena seguir discutiendo, digamos, porque yo creo que se confunden los planos. Yo creo que una cosa es crear un ambiente seguro o crear un ambiente emocionalmente positivo para la interacción con el estudiante, y otra cosa derechamente es maltratarlo, y eso ni siquiera es ético, digamos. Y probablemente le vas a generar un trauma o le vas a generar mucho más problemas al estudiante, excepto
de lo positivo que uno quiere lograr, que aprenda, y no solo aprenda, sino que le guste y disfrute de ese proceso de aprendizaje. Entonces, hay muchos elementos que, claro, la teoría de la autodeterminación es una, entre otras teorías que también explican lo mismo, pero me parece muy interesante porque es muy abarcadora de un espectro muy amplio de cosas que nos interesan a los psicólogos, como es la salud mental, el bienestar, con mayor énfasis, digamos. No digo que a los profesores en general no les interese, pero que también es importante para entender cómo nuestra forma de diseñar las clases puede estar conjurando en contra de nuestro propio objetivo de que los estudiantes aprendan muchas veces, y no nos damos cuenta porque no acostumbramos a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Mm? Eso lo dejo ahí como un primer comentario respecto a lo que tú presentaste, pero tengo muchas más. Todavía no logro ir ordenando ahí la maratón de ideas, ¿no? Ahora, esto es una conversación y están todos y todas invitados a participar también, ¿eh? A preguntar, a opinar, lo que estimen. Tú pones, Mauricio, Pedro, hola. Tú pones un tema que a mí me parece súper interesante y es un tema que a mí me cuesta mucho discutir porque lo encuentro tremendamente sensible, y es cuál es el contexto en el cual los propios profesores ¿no? universitarios o en general de la educación superior desarrollan su trabajo, ¿no? Porque así como los estudiantes están en un contexto formativo, los profesores están en un contexto institucional y están en un contexto, entre comillas, ¿no? educativo o pedagógico, pero que tiene características bien particulares, ¿no? Y a su vez los estudiantes están en un contexto súper peculiar, digamos. Yo creo que hay cosas de las cuales no hablamos y que son y que deberíamos hablar tal vez, pero que no son ni psicología ni son teoría, sino que tienen que ver con mirar cómo es el mundo en que vivimos cotidianamente, ¿no? Y ser realistas con eso. Y me voy a permitir enunciarlo, pero no quiero que entremos en eso porque nos desparramamos, ¿no? Y tiene que ver con esto de, por ejemplo, estudiantes que ingresan a la educación superior a estudiar en una universidad, pero no tienen las competencias, ¿no? Tienen ganas, entre comillas, porque esas ganas muchas veces están empujadas no por razones intrínsecas, como, ¿no? o por razones internas, no por razones externas, porque necesitan tener un título de un cierto nivel, porque necesitan obtener un cierto nivel de ingresos, y eso no lo van a obtener si no tienen un título por lo menos técnico de nivel superior, ¿no? Y entonces resulta que están empujados a eso, pero no tienen las competencias y tampoco les gusta. Entonces están en un contexto, por ejemplo, en que en primer semestre un profesor los va a llevar a hacer leer de epistemología, y ellos no tienen ninguna intención de leer de epistemología y de ninguna otra cosa que no sea los tweets o un posteo en Instagram o en Facebook. Entonces, que es lo real, ¿no? Pero hay un contexto que lo lleva a eso. O estudiantes que llegan a estudiar con cierta motivación, pero que están trabajando, que están manteniendo su familia y que están trabajando turnos de 12 horas y salen del turno y se van a clase, ¿no? Entonces, cuando ahí ni siquiera estamos hablando de necesidades psicológicas básicas, a veces estamos hablando de necesidades biológicas básicas, como tener un descanso antes de entrar a una sala de clase. Entonces, creo que hay un contexto del cual pocas veces hablamos. Y por otra parte, desde el punto de vista de los profesores, tenemos un contexto que tiene que habérselas con esta heterogeneidad de estudiantes, entre los cuales hay 3 o 4 a los cuales les interesa ser excelentes profesionales, que quieren aprender mucho, que quieren terminar y quieren ir a un posgrado, ¿no? Pero por otro lado tienen estos otros que están allí porque lo necesitan o porque han sido impulsados, pero que no tienen una intención directa. Están los que tienen muchas competencias y están los que no tienen competencias, pero ya están en la universidad. Y si están en la universidad y no progresan a tiempo, la universidad es sancionada y los profesores somos sancionados, ¿no? Porque hay un tiempo oportuno
que si no se cumple en un rango mínimamente razonable, ¿no? Entonces no podemos dedicar mucho tiempo a decir a este estudiante que se tome su tiempo para aprender y que cada uno aprenda a su ritmo, porque se nos pasa el tiempo por una parte de la gratuidad, pero también por otra parte el tiempo de la acreditación. Entonces, estamos hablando de un contexto que es complejo y nosotros hablamos teóricamente de motivación como si no tuviera todo esto. O sea, a mí me gustaría que, pero bueno, esa es harina de otro costal, entonces yo lo dejo enunciado porque creo que si hablamos en abstracto, sin saber que estamos hablando en este contexto, haciendo abstracción de este contexto, pucha, podemos decir muchas cosas. Bueno, perdón, Pedro. Muy bien. Pablo. Hola Francisco, qué gusto saludarte, verte. Eh, es una pregunta específica y breve. En un momento afirmaste que se sabía que la motivación intrínseca disminuía si se reforzaba externamente o se premiaba. ¿Cómo se explica eso? Porque, o sea, tengo mis hipótesis, pero a la vez me doy cuenta que es contraintuitivo, porque uno podría pensar que podría funcionar como como una especie de impulso a consolidar, por ejemplo, la motivación intrínseca, a que pase a ser un parte de los hábitos, de la personalidad de alguien. No sé. Eso. Sí, eso es un estudio, bueno, hay varios estudios sobre eso. Es súper interesante el tema, porque en principio, ¿no? Desde la teoría de la autodeterminación se planteó que el reforzamiento, digamos, ¿no? El recompensar, disminuía siempre la motivación, ¿no? Era nefasto, ¿no? Es decir, y eso era una reacción a las teorías conductuales, a las teorías del reforzamiento, ¿no? Que dicen que en la medida en que yo doy suficiente refuerzo, puedo instalar los comportamientos y puedo instalar la motivación. Entonces, si tú ves desde la lógica de la teoría de la autodeterminación, lo que habría que promover sería siempre la motivación intrínseca o al menos interna, ¿sí? Pero resulta que hay muchas cosas para las cuales nunca vamos a tener motivación y que es necesario que hagamos. ¿Ya? Cuando sea el mundo está plagado de cosas que tenemos que hacer y que no nos gusta hacer y que no queremos hacer, ¿no? Pero que hay que hacer. Entonces, bueno, y esas cosas tenemos que hacer. Entonces, ya, lo primero que se parte es por reconocer que efectivamente a veces hace falta un empujoncito externo, ¿no? Y entonces eso aparece como una regulación externa o una regulación introyectada o, ¿no? o integrada. Pero la experiencia para mostrar cuál es el efecto de la recompensa o del refuerzo específicamente, han llegado a establecer diferencias bien interesantes respecto de cuándo se produce el efecto de deterioro y cuándo no, ¿no? Y efectivamente, cuando se produce el efecto de deterioro, es cuando la persona está haciendo la actividad con motivación intrínseca, es decir, hace la actividad porque le gusta, ¿no? Cuando la persona hace la actividad por lo que le gusta, entonces no necesita el refuerzo externo. Y el refuerzo externo actúa como un distractor. Ah, entiendo. La explicación Y iría por la distracción, porque lo saca de... eso es una cosa. Entiendo. Pero hay otras teorías que explican eso también. Incluso hay una teoría que viene del ámbito económico, ¿no? Que tiene que ver con el exceso, con la sobreoferta, por así decirlo, ¿no? Cuando hay sobreoferta, disminuye el interés. Como deja de ser Baja el desafiante. valor, le quita el valor, ¿no? Mm. Entonces, aquello que era valioso por sí mismo, pierde el valor que tenía por sí mismo y, claro, se desvaloriza desde el punto de vista de la motivación intrínseca. Entonces disminuye la motivación intrínseca, ¿no? Entonces, Sí, hay por lo menos dos o tres entiendo. explicaciones alternativas. Sí, Pero, me hizo acordar, brevemente, me hizo acordar un estudio que hay sobre estudiantes creativos, en cómo el estimular o decirles a los estudiantes que sean creativos inhibía la creatividad en estudiantes que ya lo eran. Gracias por tu respuesta. tal cual, tal cual. Pedro. Sí, hola Francisco. Oye, yo creo que tú has mostrado varios elementos que son cruciales en la formación profesional en la enseñanza superior. Y cuando tú ibas describiendo diversas situaciones que se podrían presentar, yo imaginaba, visualizaba, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la sala de clase con
nuestros estudiantes en psicología particularmente, en los que precisamente se muestran, digamos, esos distintos subtipos de estudiantes, ¿no? Una minoría pequeña que están realmente muy motivados, con mucha vocación, con mayor claridad respecto a lo que quieren llegar a ser, y de ahí al polo opuesto y todas las gradientes intermedias, ¿no es cierto?, de aquellos estudiantes que la verdad están ahí simplemente porque tienen una idea, ¿no es cierto?, de que a través del título o porque le contaron algo, ¿no es cierto?, o porque su familia los empujó hacia eso, ¿no es cierto?, van a lograr obtener cierta estatus, recompensa, nivel económico, es como que sienten que eso es su meta máxima, ¿no? Entonces, y en ese contexto, y tú has señalado, claro, el tema de los estudiantes con sus diversas características, los profesores mismos y el elemento institucional, claro, cómo van a contribuir o no hacia el desarrollo, hacia, de alguna manera, la facilitación de la motivación intrínseca, ¿no? Nosotros dictamos un curso que se llama, actualmente se llama Estrategias de Estudio, donde abordamos el tema de la motivación intrínseca. Y de hecho aplicamos un cuestionario para que los alumnos contrasten cuánto de motivación intrínseca y cuánto de motivación extrínseca tienen. Y ahí uno observa que un poco esa gradiente. Ahora, parece que está bien sesgado y todo el mundo saca buenos puntajes en motivación intrínseca. Pero eso no se refleja necesariamente, digamos, en las conductas, ¿no? Entonces yo creo que tú has puesto el énfasis en un elemento. Ahora, te digo honestamente que es la primera vez que escucho, digamos, en una conferencia de este tipo, que hemos tenido varias a lo largo del año, en el sentido del tema, de los temas educacionales, bueno, vincular el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, que tú das de alguna manera algunas pistas respecto a lo que los académicos, los docentes, podemos hacer efectivamente en el aula o en la relación con los estudiantes. O sea, en la última lámina mostraste, digamos, algunas cosas viene, mira, esto es más o menos lo que hay que hacer. O sea, el tema de la relación interpersonal, el tema, qué sé yo, de graduar, digamos, la entrega de conocimiento, etc. Ahora, yo creo que en alguna medida intentamos hacer aquello, pero también es cierto que las condiciones actuales en que se está dictando, digamos, en este caso particular, se dictan las clases, la verdad que nos complican bastante, ¿no? Por un tema de carácter sanitario, administrativo, se redujeron drásticamente las horas de clase. Entonces, de la hora y media que teníamos normal, del bloque normal, ahora estamos reducidos a 70 minutos. Entonces, eso yo creo que tiene un impacto, porque poder desarrollar de alguna manera todas esas acciones como docente, desarrollar esas acciones requiere un cierto tiempo, ¿no? Como decías, centrarnos más que en el rendimiento, en el aprendizaje, pero las condiciones en que estamos funcionando dificultan muchísimo esa posibilidad, ¿no es cierto? Hemos ido restringiendo los espacios, ¿no? Yo siempre digo como que se va jibarizando, digamos, ¿no? Todo se va reduciendo al mínimo, ¿no es cierto?, funcional, y que aparezca ahí que se hicieron las clases, pero eso como te digo, no garantiza. Ahora, yo rescato lo que tú decías, y creo que sería muy bueno esa lista, digamos, que tú mostraste al final, esa lista de, ¿cómo decirlo?, de elementos a considerar, tal vez poder desarrollarlos más. O sea, para esto, para la autonomía del estudiante, ya, bueno, hay unas ideas, pero algunas estrategias específicas, acciones, te fijas, que se podría hacer, digamos, etcétera. Creo que hay que desglosarlo, eso, ¿no? Desglosarlo, especificarlo mucho más, de manera que se transforme en una especie de manual de cortapalos, digamos, para los profesores, para que vayamos, bueno, yo creo que de alguna manera todos probando distintas fórmulas, pero algunas tal vez son más eficaces que otras en el sentido que estamos hablando, ¿no?
Yo te agradezco la presentación porque aun cuando yo doy una clase, yo doy un ramo que se llama procesos afectivos y motivacionales, me quedó bastante claro ahora lo que es la motivación intrínseca, ¿no? Yo la entendía más o menos como tú la describes, pero con estos elementos, esta gradación que tú haces, ¿no? Desde el cero control hasta el control del propio individuo, digamos, esa lámina creo que es bien interesante, ¿no? Porque te permite ubicar mejor, digamos, y en consecuencia en qué puntos uno podría de alguna manera intervenir, ¿no? Así que muy interesante, ¿eh? No tengo una pregunta en particular, pero sí, yo diría eso. ¿Cuándo sale el manual de cortapalos para los docentes universitarios? ¿Cómo motivar a su alumno? Pero eso. Muchas gracias, Pedro, pero a ver, voy a comentar los tres puntos, ¿no? La lámina esa que tú contaste aclaradora es de Desi Ryan, está en su artículo del año 2000 y después ha aparecido en distintas partes. Entonces, me parece que como no es lo más bonito del texto, ni es lo más llamativo, se suele pasar por alto, y a mí me parece que es lo más aclarador de todo el artículo, ¿no? Eh, Hay otras cosas que llaman más la atención, digamos, pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que el manual de cortapalos debe estar. Yo no soy bueno para hacer manuales de cortapalos porque la verdad es que tengo re poca paciencia para hacer esas cosas. No soy muy buen didacta en ese sentido, no es muy buen, de hecho ni las planificaciones las hago muy bien. Eh, pero hay bastante sobre eso escrito. Si tú buscas artículos de Jesús Alonso Tapia o Juan Antonio Huerta y todos sus doctorandos, todos sus doctorados, ¿no? Más de algún manual de estos debe haber, y en la literatura hay muchas formas de intervenir. Eh, no necesariamente basado en la teoría de la autodeterminación, pero todas muy alrededor, y todas, la verdad es que todas las teorías de la motivación, salvo una conductual muy ortodoxa, digamos, ¿no? Todas van más o menos a los mismos puntos. Entonces, sí hay formas de traducir estas cosas concretas. Y lo que sí es que, y ahí topamos con lo que partiste, y es cuáles son las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente. Sea el trabajo docente en educación superior o en las escuelas, ¿no? Y yo creo que ahí está el principal obstáculo. O sea, yo creo que los profesores de cualquier nivel, si tuvieran otras condiciones, eh, aun cuando no tuvieran una formación teórica específica en esto, creo que lo harían mejor de lo que lo estamos haciendo ahora, porque creo que las personas tenemos una capacidad natural para interactuar de manera positiva, ¿no? Entonces, pero yo creo que el tema es cómo el sistema nos aplica. Y creo que nuestro problema como investigadores es que no relacionamos eso con lo que nos está pasando o con lo que nosotros estudiamos teóricamente o empíricamente a partir de lo teórico. Entonces, tendemos a, claro, decimos, claro, tenemos que fijarnos en cómo se dan las condiciones ideales, pero resulta que las condiciones ideales nunca están, ¿no? Y es lo que tenemos, o sea, tenemos profesores que están sobrecargados, tenemos currículum que están sobrecargados, no solo en la escuela, en la escuela es aberrante, ¿no? Yo siempre comento que hay un premio nacional que dice que tenemos un currículum monstruoso, ¿no? Que hay que recortarle las 2/3 partes, ¿no? Pero eso también pasa en educación superior, porque en educación superior hemos desglosado en competencias aquello que debe estar centrado en habilidades, en criterios y conocimientos fundamentales. Bueno, o sea, nunca vamos a ser capaces de entregar todas las competencias que se necesitan para los desempeños específicos a los que los profesionales están llamados. Eso es producto de una formación muy larga y se va adquiriendo en el desarrollo de la práctica. Esta idea de la educación continua hace sentido con eso, ¿no? Como la especialización de los médicos, por ejemplo, ¿no? Que va progresivamente. Pero en psicología, para poner el caso, nosotros tratamos de formar psicólogos que le hagan a todo, ¿no? Y si vamos a nuestros desgloses de competencias del perfil de salida, o sea, ¿para qué estamos con cosas si nosotros sabemos que saben hacer 3 de cada 15 que aparecen en el listado?
Entonces, claro, cuando en un curso tenemos una cantidad de objetivos, una cantidad de contenidos, y además tenemos los objetivos específicos, y tenemos las competencias transversales, y tenemos... ¿Qué le pide al profesor? ¿Cómo va a estar? Y además le pone, en vez de, no un curso de 30, le pone un curso de 80, ¿qué relación personal va a tener con cada uno? No, o sea, ni siquiera poder nombrarlos, porque no te vas a aprender los nombres. Entonces, yo creo que nuestro pecado es desligarnos del contexto, y tenemos que asumirlo, ¿no? Trabajamos en ese contexto. Hay unos comentarios en el chat. ¿Quieres que los lea? Ahí Marjorie dice: me gustó mucho lo que usted menciona como trato equitativo de los docentes a los alumnos, como una actitud que favorece la motivación entre los alumnos. Yo en particular lo visualizo como positivo desde mi experiencia, por lo que observo en el colegio donde yo trabajo con chicos, en donde siempre aluden a la necesidad de recibir un trato justo, sin sesgos o rótulos previos. Y si hago memoria, cuando yo estaba en la universidad, creo que mis mejores calificaciones eran en aquellas asignaturas donde me sentí tratada igual que el resto y no menos, pese a mis dificultades. Muchas gracias por su exposición. Y Laura dice: felicitaciones, muy motivacional su taller, Mauricio. Perdón. No, yo podría opinar que aun cuando el alumno no llegue con motivación interna o externa, todo parte por la motivación de uno como profesor. Si uno está encantado por lo que enseña, llegará más o menos a tocar el ánimo de los alumnos y los motivará mostrándole cómo hacer para tener éxito en su aprendizaje. Pero creo que todo parte de uno, de la preparación personal, y siempre con una actitud positiva y no castigadora, lapidaria frente al alumno. En resumen, eso, gracias. Éxito para ustedes. Gracias a Laura y a Marjorie por los comentarios. No sé si tienes algunas palabras respecto a esos comentarios. Sí. Sí, primero agradecerles por los comentarios, ¿no? Creo que es súper interesante que se interesen en comentar, y sobre todo con comentarios tan bonitos como estos. Con Laura en particular, yo creo que estoy de acuerdo en que es súper importante la motivación del propio profesor. O sea, estamos en este rato estudiando la relación entre no la motivación propiamente tal, pero sí el bienestar psicológico del profesor y algunos componentes pedagógicos. Por ejemplo, cuál es la calidad de la evaluación formativa que hace, ¿no? Y hay una relación clara, es decir, los profesores que están psicológicamente mejor hacen mejor evaluación formativa. Lo mismo se puede hablar de motivación, es decir, el profesor más motivado despliega más sus habilidades, ¿no? Y despliega más el encanto, ¿no? Respecto de eso, yo diría que una de las cuestiones que en la práctica concreta, ¿no? Y esto lo dicen también en algunos elementos, en algunas investigaciones sobre escuelas efectivas y profesores efectivos, ¿no? Que uno de los elementos que es más importante para los estudiantes es que perciban a los profesores como honestos. ¿Sí? Que perciban que lo que les dice el profesor se lo está diciendo honestamente, se los dice de verdad. Entonces cuando les dice: oye, de verdad, es que esto es importante, por que de verdad esté diciéndolo porque cree que es importante, y no solo por decirles que es importante porque hay que decirle a los estudiantes que es importante lo que van a aprender, porque si uno no les dice que no es importante, no se van a motivar. ¿Me entiendes? Entonces, esa honestidad está en la base, y ahí yo leo esta motivación del profesor que dice Laura. Ahora, eso puede tocar o puede no tocar a los estudiantes, porque los estudiantes son diversos y habrá algunos a los que les resonará y otros a los que no. Entonces yo le pondría al lado de eso, al lado de la honestidad, al lado de la motivación, el respeto por esta diversidad, y asumir que yo voy a trabajar no solo con los que resuenen con mi motivación, sino también con aquellos que no resuenan con la motivación, y tengo que desplegar alguna estrategia para que esos otros también avancen en el proceso. Entonces ahí es donde, más allá de mi propia motivación y de lo que yo ponga de mi parte como persona, están estas otras estrategias un poquito más técnicas, donde yo puedo direccionar algunas cosas, ¿no? Como esto de, por ejemplo, aunque no me sepan los nombres, tratar de decirles el nombre cada vez que pueda, ¿no? Ese hecho, aunque no los nombre a todos, aunque no pueda nombrarlos a todos, pero si de vez en cuando a uno
que reconocí y que me acordé porque me mandó justo ayer un mensaje y le puedo decir el nombre, eso ya introduce un elemento de personalización en la relación. Entonces, esas pequeñas cositas, los estudiantes increíblemente las notan, ¿no? Como dice en el comentario, ¿no?, de la experiencia personal, cuando nota el trato equitativo y se da cuenta que eso se relaciona con su rendimiento incluso, ¿no? Eso. Yo quería plantear algo más como de meta reflexión, porque un poco también a propósito de lo que decía Pedro, no sé quién fue, dijo Pascal o alguien dijo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y haciendo un poco la distinción entre manejar la teoría y manejar un conjunto de tips o de orientaciones, siempre se corre el riesgo de que tener un listado de cortapalos de cosas que hacer pueda desnaturalizarse finalmente y pueda producir el efecto contrario, porque si bien esos tips surgen de una teoría, se hacen un poco en un contexto imaginario ideal. Pero cuando nos toca interactuar con escenarios muy diversos y complejos, hay que tener la flexibilidad para ir adecuándose a este contexto y para ir cambiándola. A veces hay que hacer lo contrario de lo que dice el tip para que la cosa funcione. Estoy exagerando un poco, pero porque tú mismo lo dijiste recién, ¿no? Los contextos cambian, los estudiantes cambian. Entonces, no lo que resulta para uno o lo que a uno le resultó el semestre anterior va a resultar en el semestre, aunque obviamente que hay ciertos criterios, ciertos principios básicos que tienen que ver con cosas que puede que sean de sentido común o puede que estén en la propia naturaleza de uno, pero que a veces también uno observa que no se dan mucho en las relaciones. O sea, es como de sentido común tratar bien a las personas, ¿no? Y a nosotros nos gusta que nos traten bien y nos sentimos mal cuando nos tratan mal, pero ¿por qué a veces hay profes que no tratan bien a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son de sentido común como, no sé, estructurar al estudiante que sepa bien claramente qué es lo que tiene que aprender en esa asignatura, pero ¿por qué a veces uno observa que eso no ocurre en algunas asignaturas también? Entonces, hay cosas que son de sentido común que tienen que haber, pero hay otras cosas que yo creo que se pueden contextualizar y para eso necesitamos manejar bien la teoría, más que un conjunto de tips. Bien, no sé si tienen más comentarios, preguntas. Ahí Laura está comentando algo por el chat. Dice... que el mayor desafío para el profesor es motivar a los que no están ni ahí y hacer de la clase un momento de interacción con los alumnos, sobre todo con aquellos que no quieren estar ahí. A veces es mejor escuchar a los alumnos y para la entrega de conocimiento. Yo estoy de acuerdo, Laura. Bien, estimadas y estimados, yo creo que ya estamos en la hora, más bien pasados en la hora. No hay ningún comentario más, entonces estamos... Ok. Francisco, de nuevo te reitero las gracias. Ha sido muy valioso tu aporte. Yo creo que todos aprendimos mucho, pudimos profundizar. Hay varias cosas más que se quedan con ganas de poder tocar, pero no, ya habrá otros momentos. Igual te voy a molestar en algún rato porque estamos tratando de desarrollar un proyecto de investigación acá en el CAT que tiene que ver con motivación y emociones. Y tengo algunas dudas que a lo mejor me podrías ayudar a ir como orientando, sobre todo para no cometer errores ahí en la formulación del proyecto. Bueno, no le quitamos más tiempo, le agradecemos mucho la asistencia y reiterar de nuevo el agradecimiento a Francisco. Ya nos podremos juntar o ver por ahí en algún rato para hablar de la vida, de lo humano y lo divino, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Muchas Ay, gracias. muchas gracias.